Pedro Antonio Marte Lamy, mejor conocido como Joel Marte. ¿Dónde tú naces? Joel Marte nace en la comunidad de Quijaquieta y unos 3 años después nos mudamos al sector de La Joya, de acá de los Almácigos. ¿Quiénes son tus padres y si están vivos? Mi padre, Víctor Antonio Marte, vivo aún. Mi madre, Carmela Plasencia, quien falleció cuando yo tenía 5 años de edad. Luego de fallecer tu madre, ¿tuviste una sustituta, una madrastra o quién te crió? Bueno, me quedaron varias personas, pero sí debo agradecer mi tía fallecida, Antonia Suárez, cariñosamente China, como se le conocía, me crió después que mi madre fallece. Luego pues me mudo a donde mi tío, en la Canela Abajo, quien responde al nombre de Ramón Antonio Marte. Luego pues me mudo a Capilla y de Capilla retorno a la Canela Abajo, y de la Canela vuelvo y retorno a los Almacios. Y era una especie como de vaivén. O sea, ya después un niño huérfano. Yo no tenía un paradero fijo en ese entonces. ¿Tienes hermanos? Tuve el privilegio de tener 8 hermanos. Digo de tener porque en los años 69, 70, había una fiebre en esa época y mis padres, de acuerdo a lo que me cuentan, tuvieron el privilegio de tener antes que yo unos 6. Uno falleció en un accidente trágico aquí en el sector de La Joya, que le decían Pingüino, y mi hermana, que era Aldajisa Marte, falleció de parto en el año 2007. ¿Dónde tú iniciaste a estudiar? Mira, te reitero, que tenía un vaivén, o sea, que vivía en Capilla, vivía en La Canela, vivía en Los Almácigos. Yo estudié, inicié mis estudios en Capilla, ahí fue mis primeros estudios. Inicié el primero de la primaria, después el segundo. Ahí luego pues me traslado a La Canela. En La Canela ahí hago el segundo y el tercero, porque hubo una especie como de pausa en cuanto a mis estudios. Entonces luego pues me mudo a Los Almácigos nueva vez, y ahí entonces curso el tercero hasta el quinto de la primaria en esa época en la comunidad de Los Almácigos, específicamente en la escuelita que anteriormente se daba clase en la Iglesia Católica de la comunidad de Los Almácigos. ¿Dónde iniciaste la secundaria? Pero la secundaria, yo en ese momento, cuando termino mis estudios primarios, yo nunca quise estudiar en el Liceo de La Canela. Y quizás dirán mucho, ¿y por qué no quise estudiar en el Liceo de La Canela? Porque yo veía como que no se adaptaba a mi formación. Entonces ahí yo dejo de estudiar, hago una pausa, porque comencé a trabajar a temprana edad, es decir, a los 16 años. Y entonces ya a los 18, 19 años comienzo a hacer la secundaria en Senapec. Ahí entonces yo me caso, hago una pausa, no sigo estudiando una carrera definitiva, sino que producto de cogerle amor al trabajo, eso era una especie, como que a veces yo iniciaba a estudiar, a veces me hacía una pausa y duré unos 4 o 3 años sin continuar lo que eran mis estudios ya a nivel profesional. ¿En el proceso de los estudios estabas trabajando? Sí, sí. Precisamente aquí donde estamos, yo trabajé lo que fue los arroces, trabajé como arquito a los 16 años, ya yo estaba en un tractor montado, o sea, 16 años de edad, aún sin tener cédula, y eso para mí fue una experiencia vivida bonita en mis inicios de lo que fueron los trabajos a nivel de los arroces. Ya tú siendo un menor de edad, un Ujú. adolescente, ¿tú trabajabas por hobby o por necesidad? Por necesidad. Porque a la edad de 10 años mi padre me decía, usted tiene que depender de usted mismo. O sea, yo entendía, en ese momento, y se lo agradezco, porque quizá ahora un niño de 10 años, tú no lo vas a ver trabajando, sino mi padre me decía, ya usted tiene que comprar la ropa usted mismo, ya usted tiene que comprar los detergentes usted mismo, depender de usted mismo, que no dependa de mí. A la edad de 10 años, imagínate, ahora un niño no trabaja a los 10 años. Luego de trabajar lo que es en la agricultura, trabajar en maquinaria como tractores, luego de ahí, ¿qué otro tipo de trabajo tú hiciste? Bueno, cuando ya yo
salgo de lo que es trabajar la agricultura, tengo el privilegio de conocer a José Luis López, que fuera primer síndico de La Canela, y me brinda la oportunidad de yo trabajar en el Ayuntamiento de La Canela como chofer. O sea, ahí yo inicio en el año ya 97, finales de 97, principios de 98, a trabajar como chofer en el Ayuntamiento de La Canela de primer síndico de turno, José Luis López. Trabajaste en el Ayuntamiento de La Canela con el primer síndico José Luis López. Después de ahí, Continué ahí hasta el 2003 en el Ayuntamiento de La Canela. Y yo fui chofer del camión de la basura, encargado de compra, mensajero interno. Ahí entonces me traslado a Santiago. En Santiago ahí, conjuntamente con José Luis, cuando ya lo trasladan a Santiago, ahí yo era el chofer de él. Después de chofer, entonces ahí iniciamos en un departamento que lo habían asignado, y entonces ahí me designan ser mensajero interno, después encargado de una área de ese departamento, la Secretaría Municipal, y después me convertí en ser el segundo después del secretario del Consejo Municipal de Regidores por espacio de 16 años. fuera de los ayuntamientos, ¿qué otro tipo de trabajo realizaste? No he tenido otro tipo de trabajo, agricultura y ayuntamiento. Pero entendemos que fuiste presidente del sindicato Eso de es una experiencia a choferes. nivel de lo social. A Sí, nivel de lo social, eh, yo inicio, pero tú conducías también un sí, minibús. sí, Por eso te pregunté, fuera de los ayuntamientos, ¿qué otro tipo de trabajo hiciste? porque eso era una especie como de agregado los fines de semana. O Pero eso sea, fue una pausa después del no, ayuntamiento en o combinación, en en combinación. combinación. O sea, era que los fines de semana, o sea, yo salía a las 2 de la tarde y algunos choferes, pasadas las 2 de la tarde, a veces no querían seguir trabajando y me decía, agárrame a la tarde. Entonces yo comencé a cogerle el amor a eso, después me daba los fines de semana y entonces ya me convertía, porque recuérdate que como trabajaba de lunes a viernes en el área del ayuntamiento, no tenía la oportunidad de trabajar y ser chofer a la vez, sino yo aprovechaba en los momentos de los fines de semana para yo buscarme mi chelito extra. Entonces ya después de ser chofer, yo me convertí en ser el secretario general de ese sindicato por espacio de 4 años, de 2005 a 2009. ¿Cómo tú llegas a la comunicación? Mira, la comunicación para mí ha sido prácticamente parte de mi vida. Porque recuerdo en una ocasión que yo estaba en un carnaval en La Canela y había uno de los presentadores que estaban ahí, que por razones obvias me voy a reservar. Yo decía, yo no voy a ser como ese que está ahí. Yo quiero ser mejor que él. Y como que me fui inspirando a yo estar en los grupos sociales, en junta de vecinos, el club de Rotary, que fui también miembro. Yo siempre era inquieto en hablar en público. O sea, de hablar en público, yo como que tenía esa habilidad. Y recuerdo en una ocasión que Nelson Abreu, quien vaya mi saludo para él, el hombre de sin nombre, me da la oportunidad en Santiago, primeramente, de yo pertenecer a un espacio de radio. Luego, pues, ahí en combinación con eso, me inicio primeramente con loscaneleros.com, que duré un poco tiempo con loscaneleros.com, después con Romeo Peña, quien ahí duré más tiempo. A nivel local, loscaneleros.com fue lo que te dieron la primera oportunidad. Sí, sí. O sea, ahí estuve con loscarneros.com a nivel local, en combinación con Nelson Abreu, y entonces ahí ya yo paso a durar una especie de 6 años con Romeo Peña, quien me dio 6 años. 6 años aproximadamente, Wow. 6, 5 años con Romeo Peña, quien es el propietario de la Checha Canelera, quien vaya mi saludo para él, que me dio una brillante oportunidad. Y luego pues entonces, ya en ese espacio de tiempo, en el espacio de 2020, me integro a lo que son estos medios, Mercadonet, y gracias a ti que me ha dado la oportunidad para yo pertenecer a esta familia. Me hago en el 2023 locutor profesional, luego pues en el 2024 adquiero la membresía de ser cronista deportivo de la ACDS en Santiago, gracias a la colaboración y la ayuda a abrirme las puertas de Juan Carlos Rubiera, así como también de Gisette Minaya, que han sido una persona que me ha abierto las puertas a nivel del ambiente deportivo. Y en el mismo año 2024 tengo el privilegio de adquirir lo que es la página El Palo Deportivo, una creación
de tuya, Osvaldo, en cuanto a ese nombre que ha sido muy contagioso, como lo es el palo deportivo. Fuiste afectado por el COVID. Cuéntanos un poquito de Mira, esa travesía que tuviste con esa terrible enfermedad o pandemia. yo ni siquiera sé cómo estoy aquí. Recuerdo en el 2020 que mi hijo se le iba a vencer la visa y tengo que hacer un viaje a Nueva York. Y voy a Nueva York a visitar a Héctor Arias. En el 2020 ese era mi quinto viaje que yo iba a dar a Estados Unidos. Entro a Estados Unidos con mi hijo. La pandemia todavía aún en diciembre octubre estaba un poco todavía como viva, como decimos, de que la gente todavía andaba con una especie de susto y me da una especie de gripe. Pienso que una gripe. Y duro 3 días sin dormir. Jueves, viernes y sábado. Y ya domingo a las 2 de la tarde, ya yo no aguantaba más. O sea, yo no respiraba. Me llevan a un centro de salud, donde en ese centro de salud, ahí yo duré una semana entre borde de la vida y la muerte. 3 días que no sabía de mí, mi acompañamiento era el celular y fueron momentos difíciles para mí en cuanto a esa travesía que tuve con la pandemia del COVID. ¿Pensaste en algún momento que ibas a morir? Sí, En ese momento, ¿pensabas en tu familia o qué sí. llegaba a tu mente? Llegaba a mi mente yo morir en un país que no era el mío y pensando que quizá me iban a cremar y yo pensaba mucho, principalmente en mis hijos y mi esposa, ¿Qué significa esto, área para ti? mucho. Si él no hubiese tenido el valor de llevarme a un centro de salud, hoy yo no estuviera aquí. Sin importarle el costo, si había que pagar, porque todo el que vive o viaja a Estados Unidos sabe que la medicina, los hospitales allá son bastante costosos. Sí. Él, sin importar, No, él dijo, vamos para la clínica. Yo no quería, porque yo sabía que quizá el bill de, como le dicen los que residen allí, iba a ser sumamente costoso. el bill. El bill, los gastos, y él tomó la decisión. Entonces, si él no toma esa decisión, yo hoy no estuviera hablando contigo. Fue valiente. Tu esposa, Todo, tus hijos, todo, mi mundo. O sea, mi ¿tienes esposa, amigos? Porque sabemos que a esto tú lo consideras como un padre, sí, pero ¿tienes sí. amigos? Tengo amigos, pero muy poco. Porque ¿Has sido amigos, traicionado? eso quítame esta paja. O sea, hablarse de amigos es una palabra muy fuerte. Yo me atrevo a apostar que si te pongo esos 10 dedos, quizás me sobran la mitad de los dedos. Decía amigo, porque amigo es fuerte esa palabra. ¿Has perdonado alguna vez? Sí. ¿Has pedido perdón alguna vez? ¿Qué te digo? Sí. Hay personas que yo le he pedido perdón. Aunque quizás hay algunas que todavía me falta completar, pero lo he perdido perdón. ¿Qué tan difícil para ti es perdonar? No es difícil, porque cuando tú a una persona le dices, excúsame si te ofendí, como que tú liberas energía y sientes paz en tu interior. ¿Crees en Dios? Sí, bastante, bastante, porque en medio de mi proceso de mi salud, recuerdo en un momento que al tercer día yo escucho una voz que me dice, tú no estás solo. Y para mí era Dios que estaba conmigo, nunca me dejó solo. 4 o 5 años después estoy aquí, vivo. Gracias, Joel, por contarnos un poco de tu vida. Sabemos que tienes mucho que decir, pero en esta ocasión quisimos hacer un pequeño resumen para aquellas personas que quizás no conocen el Pedro Marte, sino que conocen a Joel, conozcan un poquito de su vida. Nada, gracias a ti, Osvaldo, por darme la oportunidad de que la gente sepa quién es Joel Marte, de dónde viene Joel Marte, todo lo que tuvo que pasar Joel Marte para lograr y en dónde estoy. Y aún así, yo ni siquiera estoy gateando para llegar
donde Dios me ha brindado la oportunidad de llegar. Agradecerte la oportunidad y decir que todavía aún falta más, aún falta mucho por hacer. Gracias a ustedes. Esto es Liderazgo Municipal. Nos vemos en un próximo video.